Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a Peregrinando y desde ya muchísimas gracias. Gracias a vos, Ana, por haberme convocado a esto que me gusta charlar con vos. Gracias. Bueno, Marta, vos sos psicopedagoga, sos counselor, pero además sos docente y catequista. Contanos un poco cómo empezó esa vida de docente y de catequista. Bueno, yo creo que soy primero docente y catequista, y después lo demás, ¿no es cierto? ¿Cómo empezó? Bueno, yo empecé a estudiar en un colegio que era católico, y ahí nosotros en el secundario, en esa época, nos recibíamos de maestras normal nacional. Y bueno, así empezó, porque era una carrera común para las mujeres, ¿no es cierto? El maestro era muy reconocido en esa época, y bueno, y terminé ahí mis estudios secundarios. Después, lógicamente, ¿no es cierto? Siempre me gustó la carrera docente. Realmente, no sé si me gustaba, a mí me gustaba literatura. Entonces me anoté en la Facultad de Literatura y Filosofía en la capital. Pero era en una época muy difícil. Y los horarios eran nocturnos, uno vive lejos de la capital, bueno, por un montón de cosas, no pude hacerlo. Entonces pensamos con una amiga, iba a estudiar maestra jardinera, profesorado de jardín de infantes. Entonces, una amiga que habíamos ido desde jardín de infantes con ella, y que ahora está viviendo en Neuquén. Y bueno, el papá nos hizo los trámites, entramos en una universidad que había en Olivos. En Olivos había una universidad en donde se estudiaba, ¿no es cierto?, como estudio terciario, el profesorado de jardín de infantes. Bueno, la verdad que entramos a estudiar ahí, nos iba re bien, pero cerró. Así que quedamos sin poder hacer la carrera. Pero bueno, esto, la verdad que Dios, en esto puedo decir que a lo mejor no sé si fue realmente un llamado, una vocación, pero Dios fue guiando mis pasos. Eso me doy cuenta una vez que lo miro desde después, Claro. cuando terminó la película, ¿no es cierto? Claro. Lo miro desde ahora, de atrás, y veo eso. Bueno, y pudimos entrar en el Eccleston, en el Instituto Sarah Eccleston. Maravilloso. Realmente estoy tan agradecida de los profesores que tuve, de las experiencias que tuvimos, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí descubrí mi verdadera vocación. Eso era lo que me gustaba. Y bueno, y después entré a trabajar. Contanos cuál fue tu primer trabajo. Bueno, yo les cuento. Resulta que ahí en el Eccleston, si uno tenía un promedio más o menos bueno, ellos te conseguían trabajo. Y entré a trabajar en una escuelita, en un jardincito, que se llamaba La Tortuga Reina. Y que quedaba en el Bajo de Martínez, a una cuadra de Libertad. Era un jardín chiquitito, ¿no es cierto? Y necesitaban una maestra que era directora, era todo, diríamos, ¿no? Claro. Era chiquito y las dueñas no eran docentes, además, claro, eran dueñas. Claro. Entonces, ahí empezamos. Y la verdad que en esa época la gente que iba a esa escuela eran hijos de embajadores, era una zona muy linda, pero era gente muy sencilla. A pesar de sus títulos y de sus cosas, eran muy sencillos. Y bueno, era un jardín chiquito con pocos alumnos, y de ahí me iba a trabajar a Torcuato. Me comía un sanguchito en el tren, ¿viste? Y después tomaba el colectivo en Virreyes, y de ahí me llevaba a Torcuato en el jardín número 7. Hermoso, la verdad que una experiencia preciosa, pero era de loco, ¿no es cierto? De una punta a la otra, caminando. Tal cual. Era así, pero en esa época era muy joven y tenía las fuerzas y las ganas para hacerlo. Bueno, en el momento, creo que fue en mayo, por eso fueron poquito tiempo el que trabajé en Boulogne, en Torcuato. Y acá en el jardín, en el Colegio San José, acá de Victoria, en el Don Orione, sí,
me llamaron para trabajar. Y también me llamaron del Copelo, que era donde yo había estudiado. Claro, tu colegio. Exacto. Pero me sentí más identificada con este. Yo siempre digo, si bien yo elegí este lugar, después de mucho tiempo le agradezco a don Orión haberme elegido a mí. Y no porque me la doy, ¿no es cierto? Sino simplemente porque así lo siento, ¿no es cierto? Yo fui fiel a su carisma, trabajé un montón y lo que di, lo di, Me di lo consta, mejor. me consta, me consta. Yo fui Tuvimos- testigo de eso, sí, sí, Martita. Así que Gracias. lo que dijiste, don Orione te eligió, así lo vivís, así lo recordás ahora. Y ahí hiciste toda tu carrera docente, en esa, 42 años. mira, siempre en el Eh, mismo colegio, ¿Cómo? siempre en el mismo colegio, digo. Siempre en el mismo colegio, al principio con un turno solo, y en el año 70, yo entré en el 70, y en el 72 me ofrecieron un segundo turno. Y ahí empezamos a trabajar con obra de promoción familiar que trabajamos juntas, Ana. Sí, 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 sí. Y ahí trabajé, ahí Que fue descubrí. una obra creada por el padre Adolfo Gigón. ¿Digo bien? Exactamente, Ana, sí. Qué lindo. Bueno, ahí también descubrí, ¿no es cierto?, el servicio, ¿no?, el servir al más pobre, que también respondía a lo que era el carisma orionista. Claro, claro. Y fue muy lindo, la verdad que fue muy Sí. lindo, y agradezco también esa invitación, y me enriqueció un montón, y siempre encontré gente buena, ¿no?, sacerdotes buenos también que confiaron en uno, ¿no?, Claro que porque si sí. no, están 40 años ahí adentro, es Sí. así. Martita, y mientras estabas realizando tu carrera docente, surgió otra vocación más, venía de antes, ¿cómo fue eso? Porque vos también sos catequista y fuiste catequista en esa escuela. Digo, ¿cómo fue? ¿Cómo descubriste eso? Bueno, mira, realmente nosotros en el año más o menos 87, 88, en la escuela comenzó todo un movimiento, en esa época se hablaba de poner a la escuela en clave pastoral. Claro. Así. Y después también empezó la catequesis familiar, Sí. y realmente hubo gente muy entusiasta, muy comprometida, gente, laicos y sacerdotes, ¿no es cierto?, que pusieron en marcha esto, y contagiaban. Ahí me di cuenta, como decía la hermana Casielo, ¿no es cierto?, que la fe se irradia, ¿no?, y se contagia. Y entonces, y el entusiasmo también, ¿no? Y ahí, bueno, me invitaron a ser catequista, y, y bueno, pero tenía que estudiar para ser catequista, ¿no es cierto? Sí. Me acuerdo que había un tirocinante, que vos también lo debes haber conocido, José Luis del Ordine, y, y él me acompañó un sábado al San Gabriel. Sí. Ah, no sabía que había sido con José Luis. Qué Y lindo. él me acompañó. Pero ¿qué pasó? Ya había empezado el curso, Ah, entonces no pude. claro. Pero me anoté entonces estaba dando el padre Egan, Sí. un curso sobre el Evangelio de San Juan. Y dije, bueno, antes que nada empiezo con el Evangelio de San Juan, que me Porque enamoré de San Juan, ¿no? vamos a contarle a los que nos escuchen que en esa época el San Gabriel, o mejor dicho, el seminario se llama María Madre de la Iglesia, estaba a cargo de los sacerdotes pasionistas, ¿no? Por eso el padre Igan, que vos nombraste, era un pasionista. Sí, así era. Sí, Y sí. bueno, y al año siguiente empecé, y como dice yo escucho un cura en el Evangelio, ¿no es cierto?, todos los días, y dice, hasta el cielo no paramos, y es así. Empecé y no paro más. Seguiste. Y en distintos lugares, ¿no es cierto? Primero, bueno, en el jardín, en el colegio primero, ¿no es cierto? Después en el jardín, coordinando la catequesis del jardín, dando catequesis para padres, después seguí con la parroquia, y después en otros servicios, ¿no es cierto? Actualmente, en este momento no por esta pandemia, pero si no visito el hospital, y siempre me gusta estar
hacer algo por el otro, ¿no? Eso Claro, es lo que me gusta. claro. Como catequista haces el anuncio y ahora que te sentiste llamada a ser voluntaria en el Hospital de San Fernando, haces un anuncio silencioso, pero seguís anunciando, ¿no? Yo siempre pienso que el servicio hecho desde el amor a Jesús es un anuncio silencioso, una proclamación silenciosa de la palabra de Dios. Es O así. explícita, no sé, contá vos, yo no sé cómo es. ¿Alguna vez te ha pasado tener que proclamar la palabra explícitamente, estando en el hospital? ¿Cómo es tu experiencia ahí? Mira, es distinto a dar catequesis, eso es una Claro, realidad. claro. Yo siempre digo, ¿no es cierto? Bueno, también dentro de lo que era la escuela, yo en el seminario aprendí, ¿no es cierto?, a meterme en el misterio de Dios, ¿no? Claro, Que a lo mejor nunca lo había hecho. claro. A entrar en la Biblia, a comprenderlo, ¿no es cierto? A escuchar y aprender lo que Jesús quería de nosotros, ¿no? Pero después en la misión, porque también misioné, ¿no es cierto?, con los sacerdotes de acá, aprendí el Dios que se vive, ¿no?, y que se testimonia, ese Dios de la vida, ¿no? El otro era el del estudio, ¿no es cierto?, este era el de la vida. Claro. Y bueno, en el hospital hay que buscar las formas. Yo todavía no sé si encontré la manera. Es un lugar en donde uno escucha y acompaña, Claro. ¿no? En algún momento invitamos a rezar. Hay gente que no sabe rezar. Claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, uno lleva un papelito con el Ave María, le regalamos un rosarito y rezamos un Ave María y le enseñamos a rezar el rosario. Y bueno, y pedimos que Dios los acompañe y en ese momento también el consuelo, ¿no? Porque hay momentos difíciles para los papás. Yo voy a pediatría. Ah, o sea que tenés la posibilidad de interactuar con los papás de los chicos. Exacto, están los papás. Y bueno, y muchas veces han pedido el bautismo. Y entonces el sacerdote de San Fernando, ¿no es cierto?, que es el que visita también el hospital. El padre Jorge Luis. Exacto, sí. Sí. Él ha bautizado chiquitos que estaban graves, ¿no es cierto? Y la verdad que después se mejoraron. Mira, qué lindo, qué lindo, Eso es muy bueno, sí. qué Así que lindo. los otros días escuchaba, ¿no?, que en este momento el mensaje es el mismo, pero nos cambiaron las redes. Tenemos que buscar redes nuevas, ¿no? Ya no son más las redes del pescador, aquel, hay que buscar otras redes, ¿no? Y yo creo que sí, que estamos en un momento de cambio, ¿no es cierto? Claro, Bueno, y en el hospital es buscar las redes todos los días, porque hay gente que te quiere escuchar y hay gente que no, que prefiere no, ¿no es cierto? claro, y también Pero cuando el dolor es muy grande, digo, me parece que las reacciones serán distintas. Algunos estarán más sedientos de Dios y otros pondrán distancia. No sé, me imagino. Yo no tuve nunca la experiencia esa de hospital, pero me la imagino así. sí, mira, realmente la gente no te rechaza, ¿no es cierto? Pero uno piensa, a veces como catequistas pensamos que tenemos todas las respuestas y no las tenemos. No tenemos respuesta. Para ciertas cosas tenemos que escuchar y callar, estar nomás, y acompañar. Y Dios obrará, ¿no es cierto? Porque hay veces que no tenés ni qué decir, ¿no? Claro, claro. Mira, en un momento me acuerdo, ¿no es cierto?, así como anécdota, que además a uno lo gratifica. Llegué al hospital y había un nene que estaba internado, por lo general por lo que son los bronquios, ¿no es cierto?, Sí. con neumonías, todo ese tipo de cosas que afectan. Tan común en los chicos pequeños. Exacto. Y una mamá joven, viste que, porque hay mamás muy jóvenes, ¿no? Y estaba al lado de su bebé. Bueno, charlamos y qué sé yo. Al otro día, cuando la voy a visitar, el nene lo pasaban a terapia. Y era una desesperación terrible, terrible, ¿no es cierto? La abuela que estaba ahí, no le gustó mucho que estuviera yo al lado. Claro, Y bueno, hasta yo me sentí mal, ¿no? claro, es Me fui comprensible. al otro sábado, porque los sábados voy,
llegué y entré a terapia, y lo primero que hizo el papá, anunciarle a la mamá que había llegado y me vino a dar un abrazo. La verdad que eso son cosas reconfortantes, ¿no es cierto? A lo mejor te pasa uno en 1000, pero decís, bueno, valió la pena, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Qué lindo, Marta, qué lindo. Y también fuiste educadora como mamá, porque sos mamá, sos abuela. Ahora, en esta parte de la vida, cuando ya tenés nietos, ¿vos pensás que los abuelos tenemos la misión de transmitir la fe a los nietos, así como lo hicimos cuando teníamos chicos pequeños? O sea, ¿sentís que vos podés hacer un aporte a la fe de tus nietos en este momento de la vida? ¿O es cuestión de los papás nada más? No, yo creo que los abuelos, mira, yo esto lo viví en la catequesis, porque en la catequesis, por ejemplo, en la parroquial, los padres trabajaban y venían los abuelos, ¿no es Claro. cierto? Dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? A veces yo no tengo mucho contacto con mis nietos, y cuando tengo contacto con ellos, si bien yo tengo una virgencita acá, que es la que nos protege, y un sagrado corazón en la puerta de casa, ¿no? Sí. Ellos, realmente yo no les hablo de Jesús, a veces sí, o le ponemos una musiquita, pero ¿qué hacen ellos? Cuando entran, lo primero que hacen es ir a darle un beso a la Virgen. Claro, y eso no se lo van a olvidar más. Exacto, y la otra vez me decía mi hija, ¿no es cierto?, que, no sé por qué, pero a la noche le dice, mamá, quiero la Belén que me dio la abuela. Yo le había dado de la Virgen, de la Virgen Milagrosa. Sí. Y entonces pidió a la noche la Belén que yo le había dado a la Virgen María. Así que bueno, esas cosas, digo, algo, ¿no es cierto?, uno transmite, pero yo creo que los padres también son fundamentales en la educación, porque son los que más tiempo están con los chicos. Claro. Y uno hace lo que puede, Ana. Claro, tal cual, totalmente de acuerdo. Marta, en todos estos años en los cuales vos compartiste estas dos vocaciones, ¿no? La docencia y la catequesis, ¿recordás nombres, rostros de personas a las cuales quisieras agradecer especialmente porque te fueron acompañando en este camino que es tu misión? Mira, yo me acuerdo de muchas personas, me acuerdo de muchos momentos, ¿no es cierto? Y yo siempre digo que yo soy la consecuencia o el producto de todas las personas que pasaron por mi vida. Algunas me dejaron cosas muy buenas, otras a lo mejor no, y a algunas yo les dejé cosas buenas y a otras a lo mejor tampoco. Y más en la docencia, ¿no? Porque a veces uno, o en la catequesis también, uno se equivoca, pero no lo hace con intención. Yo pido perdón por veces que me equivoqué, pero a veces lo hice por omisión o por ignorancia, porque no sabía. Claro. Y ahora es que me doy cuenta, digo, tendría que haber actuado de otra manera, pero bueno, ya está, ¿no es cierto? Sí, hay muchas personas, ¿no es cierto?, que pasaron. Y yo creo que esas son las manos de Dios, ¿no? O sea, Dios actúa a través de las personas. Sí. Y esas personas van influyendo en tu vida, van siendo ejemplos. Bueno, lógicamente, ¿no es cierto?, mi mamá. Claro, primero, sí. No era muy católica, ¿por qué? Porque mi papá era hijo de italianos anarquistas y socialistas, ¿no es cierto? Mi abuelo, que había venido a la guerra, entonces, lógicamente, no había sido ni bautizado. Claro. Pero tuve la satisfacción, Ana, que a los 60 años mi papá se bautizó, tomó la comunión y se confirmó. Ay, qué lindo. Qué lindo. Tomó la comunión con mi hija. Y bueno, a veces la gente también necesita que uno lo invite. Claro. O encontrar también el momento oportuno, ¿viste? En otro momento no. En esa época estaba el padre Adolfo, y el padre Adolfo también fue un Estamos hablando de Adolfo Uriona, el padre Adolfo Uriona, para los que nos escuchen. Adolfo Uriona, sí.
ahora es obispo en Ahora Córdoba, es ¿no es obispo cierto? en Río Cuarto, sí. Eso. Bueno, él lo invitó, ¿no es cierto? Me dio la posibilidad de que lo prepare para que tome la comunión y se bautice. O Y sea que bueno, la iniciativa fue del padre Adolfo, él lo invitó. sí, mira, el padre Adolfo frecuentaba acá mi Sí, casa, ¿no? sí, Y en algún momento habremos hablado, y mi mamá en eso era muy, porque mi mamá estaba bautizada, mi claro, mamá todo. Lo único que no se había casado por iglesia porque mi papá no quería, claro. pero se casó después por iglesia. Mirá, Sí, todo hizo, ¿viste? Por eso hay un tiempo, los tiempos de Dios no son los tiempos no, nuestros. no, Eso es la realidad. es verdad. Eh, bueno, mi mamá, porque mi mamá, imagínate, mi papá ni sé si creía o no creía, pero no le importaba mucho, pero gracias a ella entré a una escuela católica, y me acompañó siempre. Ella también fue catequista en algún momento. Y después personas de la escuela, ¿no es cierto? Yo creo, bueno, el padre Adolfo, el padre Gustavo Roffi, Marta Arcieri, las mamás que me acompañaron. Te digo que todavía ahora nos reunimos con mamás que hace 30 años nos reunimos. Fueron mis primeras mamás que tuve en el grupo de catequesis. Qué lindo. No con todas, con algunas, pero nos seguimos reuniendo. Y después sería ingrata si nombro a algunos y No, otros no, no. está bien, no, porque evidentemente tanto, bueno, Adolfo Uriona, antes Adolfo Gigón, Marta Arcieri dejaron una huella muy fuerte, muy profunda en el colegio. Así que, El claro, padre también, Hugo, ¿no es cierto? el padre Bueno, Hugo Camino, claro. o Sí, sea, Marta. bueno, es así. ¿Y qué Y le tanto dirías? somos, ¿no? ¿Cómo? Vos, Ana, vos también. Sí, no, yo no. Éramos compañeras. Martita, ¿qué le dirías vos a una chica joven que se está planteando hoy ser docente de nivel inicial, maestra jardinera, como se decía antes, y o catequista? ¿Qué le dirías? Porque el sentido de esto que estamos haciendo y que hoy empieza es darle un testimonio al otro, porque los testimonios cuando son buenos ayudan a crecer, entonces, o a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías? Así, muy sencillamente. Mira, Ana, yo muchas cosas de las que las fui haciendo sin darme cuenta, ¿no es cierto? O sea, y después le puse pasión. Yo creo Claro, que hay que probar, ¿eh? claro. Si uno tiene un poquito de ganas, y bueno, animarse. Animarse, y siempre uno va a encontrar la persona, ¿no es cierto?, que lo acompañe en eso y que la estimule, y que es muy lindo poder servir al otro. Es muy lindo poder dar lo que uno tiene, ¿no es cierto? Que siempre uno le parece que no tiene nada, pero tiene para dar. En el magisterio lo mismo, ¿no? Yo también me acuerdo, perdona que sea autorreferencial, pero No, a esa veces es uno la idea. ¿no? Tenés problemas, como tiene todo el mundo. Yo me acuerdo que llegaba al colegio y se me pasaba todo, ¿no es cierto? O sea, los chicos son un bálsamo que a uno lo divierten, primero, ¿no es cierto? Porque uno lo divierte, Sí, y lo curan, es lo verdad, curan. es verdad, es verdad. Y uno le puede dar mucho, ¿no? Y más en esta época en donde a lo mejor hay papás que no están tan presentes, ¿no es cierto? Y en la catequesis hay que tener paciencia, mucha paciencia. Paciencia y pasión, dijiste antes, ¿no? También. Saber esperar, ¿no? Porque a veces uno también tiene mucho apuro de obtener resultados, y los resultados no son inmediatos. Entonces, es todo un camino, ¿no? Un camino de acompañar al otro, ¿no? En el crecimiento de la fe, en que se dé cuenta, ¿no? También eso, uno necesita a alguien que lo acompañe. Claro que sí. Marta, qué lindas cosas estás diciendo y cuánto bien pueden hacer a quien las escuche. Ahora yo te voy a hacer una última pregunta.
Bueno, El año pasado vos recibiste un premio. Yo sé que no te gusta hablar de esto, pero me parece que tiene un significado muy importante y hace ver todavía más coherente todo lo que estuviste diciendo hasta ahora. Contanos un poco de ese premio que recibiste. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se llama el premio? ¿Qué significa o qué significó para vos? bueno, mira, ¿cómo me enteré que lo recibía? Era un sábado a la tarde, yo no había ido al hospital, sí, era un día un sábado o un viernes, un día de esos, un sábado me parece. Y entonces tocaron timbre y vino la directora actual del jardín con el representante legal, que es el padre Matías Colangelo, y me dijeron que había recibido un premio. Yo, que lo íbamos a recibir ahora no me acuerdo, en el centro, bueno, ¿dónde era? Consudec, en Sí, Consudec. pero fue en El Salvador. Ah, En El Salvador. en El Salvador, ahí se hizo el acto, ahí se hizo la entrega. Sí, Y que el premio era el Divino Maestro, que entregaba el Consudec. sí. Yo la verdad que no sabía, yo no tenía la más pálida idea, ¿no es cierto?, de ese premio. Y entonces le dije, no, yo no voy a poder ir porque tengo que ir al hospital ese día, porque yo iba a visitar el hospital. Y entonces me dijeron, pero escúchame, es algo importante esto. Claro, La verdad que no entendía lo que me estaban diciendo. Cuando llegué ahí, ¿no es cierto?, ahí empecé a enterarme de qué se trataba, claro. y para mí fue una sorpresa, fue una grata sorpresa, porque ahí también pensé, ¿no es cierto?, y sin vanagloriarme, que en la vida todo lo que uno da en algún momento vuelve. En gratitud, ¿no es cierto?, en reconocimiento, pero yo también estoy eternamente agradecida, no del premio, de la confianza que me tuvieron, ¿no es cierto? Yo sé que lo que di, lo di con pasión, ¿no? Y lo di todo. A veces también dejé, vos sabrás, Sí, acá mis hijos, y tenía, mis horarios eran chicle en la escuela, sí, ¿no? sí, me Nunca tuve acuerdo horario. perfectamente. Y bueno, eternamente agradecidas, ¿no? Porque uno no busca el reconocimiento, pero es lindo que en algún momento alguien diga, valió la pena que estés en la escuela, ¿no? Y reconocemos todo lo que hiciste Claro, por el... qué Fue lindo, lindo. Marta, qué lindo. Bueno, y cuando estuve ahí recibiendo el premio, había sacerdotes que se lo daban a cada uno, a mí me lo dio Gustavo Roffi, y escuchaba lo que habían hecho otras personas, ¿no es cierto? Porque no era yo sola, había un montón de personas que habían hecho cosas importantes, cosas Porque es lindas, un y había, premio que se da a nivel nacional, ¿no? Se da a nivel nacional, claro, había de todas las de provincias, todo el país. maestros, monjas, claro, de todo, Mm, lindo, mm. una linda experiencia. Qué lindo, Marta. Y qué lindo para cerrar este testimonio que nos regalaste. El primer testimonio para estos viernes de testimonios que queremos recorrer en Peregrinando. Te agradezco profundamente de mi parte y de parte de todos los que escuchen este testimonio. Gracias Muchas gracias, Martita. Vos sabés a que vos. te quiero mucho. Un beso. Chao, Marta. Chao, Anita. Chao. Chao.